Asa nació en una época turbulenta, cuando la verdadera fe era como una lámpara que parpadeaba al viento, a punto de apagarse. Era hijo de Abías, nieto de Roboam y descendiente directo de Salomón y David. Su sangre llevaba la herencia de reyes poderosos, pero también la sombra de decisiones equivocadas que habían debilitado a Judá. Su abuelo, Roboam, había dividido el reino. Su padre, Abías, gobernó durante poco tiempo, manteniendo la inestabilidad. Y luego, el trono recayó en Asa. Era un hombre joven cuando tomó la corona, y pronto se dio cuenta de que el reino que había heredado distaba mucho de la gloria de sus antepasados. Jerusalén, antaño resplandeciente con el templo del Señor, estaba ahora rodeada de extraños altares, postes sagrados y estatuas de dioses paganos. El pueblo estaba dividido. Algunos seguían aún las tradiciones de sus padres, pero muchos se habían entregado a ritos extranjeros, sacrificando en colinas, encendiendo incienso a deidades que nada tenían que ver con el Dios de Israel. Echa un vistazo a más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón "Muchas gracias". También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Asa lo observaba todo. Sus ojos recorrieron la tierra que se suponía santa y vio corrupción, injusticia y una fe mezclada con engaño. Tal vez podría simplemente gobernar como los que vinieron antes, dejar las cosas como estaban, mantener la política de conveniencia que tantos reyes practicaban. Pero algo ardía en su interior, una llama que no le permitía quedarse quieto. Sabía que si elegía el camino más difícil, encontraría resistencia. Gente poderosa se le opondría. Incluso dentro de su propia familia, había quienes favorecían las costumbres extranjeras. Pero Asa no quería ser solo otro nombre olvidado en los registros de los reyes. Él quería algo más grande, algo real. Así que tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de Judá. Miró a su tierra y supo que tenía que empezar. Pero antes de emprender cualquier acción, vendría el primer desafío: enfrentarse a lo que quedaba de la fe de su pueblo y decidir si estaban preparados para afrontar todo lo que estaba por venir. Antes de que Asa pudiera siquiera levantar la mano para cambiar algo, tuvo que enfrentarse a una incómoda realidad. Judá estaba lejos de ser un reino fiel al Señor. El pueblo caminaba por calles que conducían al templo, pero sus corazones pertenecían a otros dioses. Hubo años y años de permisividad en los que la idolatría no solo existía, sino que reinaba. Se erigían postes sagrados en cada esquina. Representaciones de deidades extranjeras adornaban las casas, e incluso en las montañas más altas, donde antes el pueblo clamaba al Dios de Israel, ahora podían verse altares de piedra dedicados a Baal y Asera. Se hacían sacrificios, se quemaba incienso y las costumbres de los pueblos vecinos se mezclaban en la rutina de Judá, como si siempre hubieran existido allí. Pero había algo aún peor. La corrupción espiritual no solo provenía del pueblo, sino de los propios dirigentes. Los sacerdotes estaban divididos. Algunos seguían siendo fieles al Dios de sus antepasados, pero otros se doblegaban a las prácticas paganas a cambio de poder e influencia. Incluso la familia real estaba involucrada. La reina madre, Maaca, tenía su propio ídolo, un vergonzoso objeto de culto que guardaba en un lugar sagrado. Para Asa, esto era una afrenta. Vio todo esto y supo que era necesario un cambio. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo desarraigar una creencia que había calado tan hondo en el corazón del pueblo? ¿Cómo enfrentarse a sacerdotes poderosos, nobles influyentes e incluso a su propia abuela? Asa no podía ignorar lo que tenía ante sus ojos. La verdad era clara.
El pueblo estaba lejos de Dios, y mientras esto siguiera así, Judá nunca conocería la verdadera paz. Fue entonces cuando decidió actuar. Pero para restaurar la fe del pueblo, Asa tendría que tomar medidas que nadie antes que él había tenido el valor de tomar. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Asa no vaciló. Si el corazón de Judá estaba contaminado, lo arrancaría de raíz, y no comenzaría suavemente, con palabras amables o peticiones corteses. No, el rey sabía que tenía que ser firme, así que ordenó que todos los altares paganos fueran destruidos. Cada poste sagrado, cada imagen de dioses extranjeros, todo debía ser derribado y reducido a polvo. Los primeros en sentir el peso de su decisión fueron los sacerdotes que habían cambiado al Señor por rituales vacíos y sacrificios a deidades extrañas. Sus templos improvisados fueron asaltados, sus ofrendas quemadas y sus ídolos destrozados. Muchos se resistieron, gritando que aquello era un error, que los dioses de las naciones también traían bendiciones. Pero Asa no se dejó engañar. Conocía la historia de su pueblo. Sabía que cada vez que Israel había seguido a otros dioses, la ruina había sobrevenido. La destrucción de los ídolos continuó por toda la tierra. El pueblo observaba en silencio. Algunos temían que los dioses se volvieran contra ellos. Otros sentían un alivio inexplicable, como si en el fondo supieran que volvían a algo que nunca debieron abandonar. Pero la mayor prueba de la determinación de Asa llegó cuando volvió sus ojos hacia el interior del propio palacio. La reina madre, Maaca, estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a tocar su fe? ¿Cómo se atrevía a enfrentarse a su propia familia? Su ídolo personal, una imagen obscena que ella guardaba para adorarla, era un símbolo de su influencia. Pero Asa no cedió. Hizo destruir la escultura y destituyó a Maaca de su puesto de honor. Ningún otro rey antes que él había hecho algo así. Asa no solo estaba limpiando Judá de dioses extranjeros, estaba declarando que a partir de ese momento solo un nombre sería honrado en el reino, el nombre del Señor. Y mientras los altares se derrumbaban y las cenizas de los ídolos eran esparcidas por el viento, una nueva pregunta surgía en el corazón del pueblo. Si Dios volvía a ser el centro de la nación, ¿qué pasaría ahora? Cuando se rompieron los últimos ídolos y el polvo se asentó, ocurrió algo inesperado. En lugar de revuelta, miedo o lamentos, el reino de Judá experimentó algo que no había conocido en mucho tiempo: la paz. Una paz profunda, como la de un río que por fin encuentra su cauce tras años de vagar por terrenos áridos. Pasaron los años y Asa vio florecer a su pueblo. Los campos dieron abundantes cosechas, las calles se volvieron más seguras y las ciudades crecieron. El comercio prosperó. Las caravanas atravesaron las puertas trayendo riquezas, y el pueblo empezó a sentir la diferencia entre vivir bajo la sombra de dioses extraños y morar bajo la protección del Dios verdadero. La tierra que antes había estado sumida en la inestabilidad vivía ahora una época de orden y armonía. Pero Asa no era un rey ingenuo, sabía que la paz no duraría para siempre. Otros reinos estaban siempre observando a Judá, esperando cualquier señal de debilidad para atacar. Había quienes veían su devoción a Dios como un signo de vulnerabilidad. Así que Asa decidió actuar antes de que a ningún enemigo se le ocurriera amenazarlos. Reforzó las murallas de las ciudades, erigió torres de vigilancia y fortaleció las puertas. El ejército de Judá se preparó como nunca antes. Se entrenaron hombres, se forjaron armas y se trazaron estrategias. Asa no vio en ello una falta de fe. Al contrario, sabía que confiar en Dios no significaba quedarse de brazos cruzados y esperar a que ocurriera lo peor. Actuó con prudencia.
porque comprendió que la fe y la preparación van de la mano. Y así, durante años, Judá permaneció intocable. Ningún ejército se atrevió a desafiar a un reino tan bien estructurado. Los enemigos observaban desde la distancia, esperando una oportunidad. Sabían que Asa era fuerte, pero también sabían que incluso el más preparado de los reyes podía ser puesto a prueba. Y cuando el primer gran desafío apareció en el horizonte, llegó como una tormenta abrumadora. De repente, los exploradores trajeron la noticia: un ejército marchaba contra Judá. Pero no era un ejército cualquiera. Seraj, el etíope, venía del sur con 1.000.000 de soldados y 300 carros. Era un número absurdo, una fuerza arrolladora que parecía engullirlo todo a su paso. El polvo levantado por la marcha de los guerreros enemigos podía verse desde lejos, y los rumores de su furia se extendieron rápidamente. Los hombres de Judá estaban entrenados, sus ciudades fortificadas, pero ¿cómo prepararse para una amenaza tan grande? ¿Cómo enfrentarse a una multitud que parecía tan incontable como los granos de arena del desierto? El miedo empezó a cundir entre los soldados. Algunos se preguntaban si la paz que habían disfrutado durante tantos años no los había vuelto complacientes. Asa, sin embargo, no se inmutó. Sabía que su fuerza no residía solo en el ejército que había preparado, ni en las murallas que había levantado. Su verdadero refugio estaba en Dios. Así que, en un gesto que pocos reyes harían antes de una batalla, Asa se arrodilló. Allí, ante su pueblo, ante sus guerreros, ante el mismo cielo, gritó: «Señor, solo tú puedes ayudar al débil contra el fuerte. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. En tu nombre hemos venido contra este inmenso ejército. No permitas que el hombre prevalezca contra ti». El silencio se apoderó del campamento. Asa había entregado la batalla en manos del Señor. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo respondía Dios. Y la respuesta llegaría, no como un susurro, sino como un trueno que sacudiría los cimientos de la tierra. El silencio que siguió a la oración de Asa pareció extenderse por toda la tierra, pero entonces, como si el mismo cielo se hubiera inclinado para escuchar, algo comenzó a suceder. El ejército etíope, inmenso y poderoso, avanzó con confianza. Sus soldados reían, seguros de que aplastarían a Judá sin esfuerzo. Después de todo, 1.000.000 contra un pequeño reino era casi una broma. Sus carros de guerra cortaban el suelo, levantando polvo, y sus lanzas brillaban bajo el sol abrasador. Estaban dispuestos a destruirlo todo a su paso. Pero justo cuando la confrontación parecía inevitable, algo cambió. Un pánico inexplicable comenzó a extenderse entre las filas enemigas. Primero fue un susurro, luego un alboroto, gritos, confusión. Los guerreros etíopes, tan organizados hasta entonces, empezaron a tropezar unos con otros, como si una fuerza invisible estuviera en medio de ellos. Asa y sus soldados observaban incrédulos. Aquel mar de enemigos se desmoronaba ante sus ojos. No habían hecho otra cosa que confiar en Dios, y ahora la batalla parecía estar ganada sin que ellos ni siquiera levantaran sus espadas. Fue entonces cuando Asa dio la orden: atacar. Los hombres de Judá avanzaron, llenos de valor, sabiendo que no luchaban solos. Y lo que sucedió a continuación es algo que se contará durante generaciones. Los etíopes, una vez imponentes, fueron cayendo uno a uno. Fueron perseguidos, derrotados y dispersados por el desierto. El ejército que había venido a destruirlos fue a su vez destruido. Ningún enemigo resistió. Cuando el polvo se asentó y reinó el silencio, Asa y sus hombres estaban rodeados de un espectáculo que pocos reyes habían presenciado. No solo habían ganado una guerra imposible, sino que además se encontraban con riquezas incalculables que sus enemigos habían dejado en su huida. El botín era tan grande que los hombres apenas podían cargarlo.
La marcha de regreso a Judá no se parecía a ninguna otra. Los soldados no solo llevaban el botín de guerra, sino algo aún mayor, la certeza de que Dios había luchado por ellos. Cada paso se hacía eco de la victoria. Cada mirada entre los guerreros era un testimonio silencioso de lo que habían visto. Pero Asa sabía que en momentos así era fácil perderse en la gloria de la conquista y olvidar lo que realmente importaba. Entonces, mientras se acercaban a Jerusalén, ocurrió algo inesperado. Un hombre apareció en el camino. No llevaba armadura, no blandía espada, y sin embargo, su presencia parecía más fuerte que la de cualquier guerrero. Era Azarías, el profeta. Sus ojos reflejaban algo que Asa no podía ignorar. Sin vacilar, se acercó y comenzó a hablar. El Señor está contigo mientras tú estés con Él. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si lo dejas, Él también te dejará. Las palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas. El mensaje era claro. La guerra se había ganado porque Asa confiaba en el Señor, pero esa confianza no podía ser momentánea. El verdadero peligro no eran solo los ejércitos enemigos. El verdadero riesgo era dejar que el corazón se apartara de lo que traía la victoria. Asa escuchaba cada palabra y en el fondo sabía que era un llamado. No bastaba con destruir ídolos, expulsar falsos dioses o ganar batallas imposibles. La verdadera transformación tenía que ser continua, tenía que renovarse cada día. Sin dudarlo, Asa tomó una decisión. Si Dios había hablado, entonces él escucharía. Y más que eso, actuaría. El rey reunió al pueblo e hizo un pacto. Todos en Judá debían buscar al Señor sinceramente, con todo su corazón, con toda su alma. Y no era una sugerencia, era un compromiso, y cuando las voces del pueblo resonaron en un juramento, Asa sintió que Judá volvía a mantenerse firme. Pero también sabía que ninguna alianza se pone a prueba solo en los días de paz. Tarde o temprano llegaría un nuevo desafío, y él tenía que estar preparado. Pasaron los años, y Judá experimentó una estabilidad que pocos reinos han conocido. El pueblo estaba a salvo, el ejército era fuerte, y el nombre de Asa era respetado en toda la región. Había hecho un pacto con Dios, y la prosperidad que siguió parecía una prueba viviente de que ese pacto era real. Pero es en tiempos de paz cuando el corazón humano corre más peligro, porque es entonces cuando la vigilancia se relaja y las tentaciones susurran en voz baja. Fue entonces cuando surgió una nueva amenaza, no desde el sur como antes, sino desde el mismo norte, donde Israel, el reino vecino y hermano lejano, empezó a moverse contra Judá. A Baasa, rey de Israel, no le gustaba la creciente fuerza de Asa. Sabía que cada día que Judá prosperaba era un día en que su propio reino se debilitaba. Así que tomó una decisión audaz. Comenzó a fortificar la ciudad de Ramá, justo en la frontera con Judá. Ramá no era una ciudad cualquiera, estaba estratégicamente situada, como un cuchillo apretado contra la garganta de Judá. Si Baasha terminaba de construirla, tendría el control total de las rutas comerciales e impediría cualquier comunicación entre Judá y sus aliados del norte. Era un bloqueo silencioso, pero mortal. Asa vio esto y supo que tenía que actuar, pero esta vez algo era diferente. En lugar de recurrir al Señor como había hecho en el pasado, en lugar de caer de rodillas y clamar como había hecho en la guerra contra los etíopes, miró hacia sus riquezas. El oro del templo, la plata de las arcas reales. Todo eso podía servir para resolver el problema sin un solo derramamiento de sangre. Y entonces Asa hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó los tesoros de la casa de Dios y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, pidiéndole ayuda. El mensaje era claro: hemos roto nuestro pacto con Israel, ahora queremos uno contigo. El plan era astuto y de hecho funcionaría. Pero la pregunta no era solo si funcionaría. La pregunta era:
Seguía confiando Asa como antes. La estrategia de Asa funcionó exactamente como lo había planeado. Ben-Hadad aceptó el oro, rompió su alianza con Israel y atacó sus ciudades del norte. Presa del pánico, Baasa abandonó Ramá y huyó, dejando atrás su edificio inacabado. Asa, sin perder tiempo, tomó las piedras y la madera que quedaban y las utilizó para fortalecer aún más a Judá. A los ojos del pueblo fue una jugada brillante, un golpe maestro. El rey había ganado sin ni siquiera tener que levantar una espada. Pero no todo era lo que parecía. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo visitante llegara al palacio y no traía buenas noticias. Hanani, el vidente, entró sin vacilar y miró a Asa a los ojos. Su voz era firme y sus palabras tajantes. Por haber confiado en el rey de Siria y no en el Señor, tu Dios, el ejército de Israel se ha apartado de ti. ¿No fue el Señor quien entregó en tus manos al ejército etíope cuando clamaste a Él? ¿Por qué no confiaste en Él ahora? A partir de ahora tendrás guerras. El impacto fue inmediato. Asa, que antes se había humillado ante el Señor en tiempos de crisis, ahora endureció su corazón. No le gustó la reprimenda. ¿Cómo podía aquel vidente cuestionarlo después de todo lo que había hecho por Judá? La ira subió a su pecho como un fuego incontrolable. No quiso escuchar. No quería reconocer su error. En un acto de pura rabia hizo arrestar a Hanani. Pero algo había cambiado. El mismo rey que había eliminado la idolatría, que había clamado por la liberación en el campo de batalla, ahora se negaba a escuchar la corrección. El corazón que una vez había buscado a Dios por encima de todo, ahora comenzó a alejarse, poco a poco. Pasaron los años, y Asa ya no era el joven rey valiente que había destruido los ídolos y clamado al Señor en medio de la guerra. El tiempo pesaba sobre sus hombros, y el corazón que una vez había sido completamente devoto a Dios, ahora estaba endurecido. El hombre que una vez había confiado en el Señor para derrotar a un ejército inimaginable, ahora solo confiaba en su propia fuerza y en las alianzas humanas. Fue entonces cuando llegó la enfermedad. Primero, un leve dolor en los pies, que cualquiera ignoraría. Pero con el paso de los días, se hizo insoportable. Se llamó a los médicos, los mejores del reino, pero nada parecía resolverlo. Asa, que se había enfrentado a reyes y ejércitos, libraba ahora una batalla silenciosa contra algo que no se podía vencer con espadas ni estrategias. Lo más sorprendente no era la gravedad de la enfermedad, sino la actitud del rey ante ella. No buscó a Dios, no oró, no clamó, no pidió ayuda al Señor, como había hecho en el pasado. Confiaba únicamente en los médicos, en los tratamientos y en las curas humanas. No es que estuviera mal buscar ayuda, pero Asa, que antes había puesto su fe por encima de todo, ahora actuaba como si ya no necesitara al Dios que una vez lo había rescatado. Los días se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años. La enfermedad nunca lo abandonó y él nunca volvió su corazón a Dios, hasta que un día llegó su hora. El rey que comenzó con tanta fe, que guió a su pueblo en la justicia, que ganó guerras imposibles, murió sin haber vuelto a confiar plenamente en el Señor. Asa fue enterrado con honores entre los reyes de Judá. Su pueblo lloró su partida, recordando el tiempo de paz que había garantizado, las batallas ganadas, las ciudades fortificadas. Muchos lo consideraban un gran rey, y de hecho lo era. Pero para quienes conocían su historia en profundidad, había algo sobre lo que reflexionar. Comenzó su andadura como un líder que confiaba plenamente en Dios. Fue audaz al eliminar los ídolos, implacable al restaurar la fe del pueblo y valiente al enfrentarse a un ejército que parecía imposible de derrotar. Asa vio milagros, sintió la mano de Dios guiando a Judá y experimentó la paz como recompensa por su fidelidad. Pero con el tiempo, algo cambió en su interior.
El hombre que ya se había arrojado a los pies del Señor con humildad empezó a confiar más en su propia estrategia, su fuerza y sus recursos. Tal vez fuera el peso de los años, tal vez fuera la sensación de que ya había conseguido bastante, o tal vez fue solo un corazón que poco a poco se fue alejando sin darse cuenta. Primero buscó alianzas humanas en lugar de la protección divina. Luego rechazó la corrección de un profeta, algo que habría recibido como una indicación del propio Dios. Y al final, incluso cuando el dolor se apoderó de su cuerpo, optó por no gritar más. La historia de Asa nos enseña que un buen comienzo no garantiza un buen final, que la fe hay que cultivarla cada día, porque hasta el más fiel puede perder el rumbo cuando deja de depender del Señor. Nos enseña que confiar en Dios no es algo que hacemos solo cuando se nos acaban las opciones, sino una decisión que debe acompañarnos hasta el último suspiro. Y nos plantea una pregunta que resuena mucho más allá de la época de Asa, llegando hasta nuestros días. Al final de nuestro viaje, ¿seremos recordados por habernos mantenido fieles hasta el final o por haber dejado que nuestro corazón se desviara por el camino? Si te ha gustado la historia del rey Asa y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.